Vamos a saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet, que comparten con nosotros a través del Facebook este culto, esta reunión. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Santiago capítulo 4. Estamos en la exposición de este maravilloso libro. Y para hacer un poquito un repaso, Santiago está llamándonos en el capítulo 4, en el versículo 8, nos decía Santiago una orden, un imperativo, como está este verbo: acercaos a Dios. Indudablemente que aquellos a los cuales Santiago estaba escribiendo, esos judíos en la dispersión, muchos de ellos estaban lejos de Dios. Ahora, fíjense que la iniciativa tiene que ser nuestra. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Nosotros tenemos que decidir volver, retornar a Dios. Ahora, cuando uno toma la decisión de retornar a Dios, de volver, en primer lugar tiene que reconocer que está lejos. En segundo lugar tiene que decidir retornar. Pero cuando uno decide retornar, tiene que pasar por una restauración, para volver a estar en ese camino, con ese amor, como estábamos antes de estar lejos. Y lo primero que dice Santiago, cuando uno se quiere acercar en el versículo 8, dice: limpiad vuestras manos. Y hablábamos de que los creyentes, cristianos en Cristo Jesús, tú y yo, somos posicionalmente hechos sacerdotes. No dice 1 Pedro 2:9, no lo busquen, dice que somos real sacerdocio, nación santa. Y Apocalipsis también nos decía que somos sacerdotes para Dios. Ahora, el sacerdote, cuando tenía que ir a ministrar al tabernáculo, aquella tienda, esa carpa que estaba hecha de pieles de animales para acercarse a la presencia de Dios, lo primero que debía hacer el sacerdote, antes de tocar cualquier cosa y ministrar, era lavarse en la fuente de bronce las manos y los pies. Tomando esta figura y este conocimiento que tenían los judíos, lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a Dios es limpiar las manos. Pero también purificar el corazón, nos dice el versículo 8. Entonces, manos limpias, corazón puro, y también nos habla de manifestar las evidencias de un verdadero arrepentimiento. Repasamos: manos limpias, corazón puro, y dar evidencias de un verdadero arrepentimiento. ¿Y cuáles son esas evidencias? Lo dice el versículo 9. Afligíos, lamentad y llorar. Son tres acciones. La aflicción habla de sentirme miserable. Lamentar habla de tristeza por el pecado cometido. Y llorar es esa expresión externa del dolor, justamente el dolor que produce y que provoca el pecado. Y es lindo cuando uno puede sentirse miserable, sentirse con una profunda tristeza en el corazón y llorar, manifestar ese dolor externamente por las lágrimas. Qué lindo es llorar en arrepentimiento. Qué lindo, porque esas lágrimas van a traer algo bueno a tu vida. Van a traer bendición a tu vida. Van a traer vida a tu vida. Seguramente la primera vez que escuchaste el Evangelio, no todos, pero muchos han derramado alguna lágrima. Porque uno, cuando le habla a una persona acerca de Cristo, no sabe todo lo que esa persona ha pasado. No sabemos los dolores, no sabemos las caídas, no sabemos las heridas
que el pecado ha provocado en esa vida. Las mismas lágrimas que derramó el hijo pródigo cuando lo abrazó el padre, que lo vio desde lejos, corrió, se echó sobre su cuello, dice la parábola, y le besó. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es poder derramar lágrimas de arrepentimiento. Y parte también de esa acción que Santiago nos va mostrando, manos limpias, corazón puro, evidenciar cuáles son las señales de un verdadero arrepentimiento, el afligirse, lamentar y llorar. Y en el versículo 10 nos va a decir otro imperativo, otra orden Santiago, que es también parte de esa restauración. Humillaos en la presencia del Señor. Humillaos en la presencia del Señor. Dijimos que la palabra humillaos nos habla de hacer bajar, bajar la cabeza. ¿Viste? Cuando uno está humillado, baja la cabeza a tierra. Y justamente es una cosa que Dios pide para restaurar nuestras vidas, la humillación. Ahora, nadie se quiere humillar. Nadie quiere arrepentirse, nadie quiere llorar. A veces preferimos nosotros saber que estamos mal, sufrir porque estamos mal, pero no queremos humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios, que es la persona más poderosa, más maravillosa de este universo. Somos sus hijos, somos sus criaturas, pero es importante, hermanos queridos, poder humillarnos, bajar la cabeza, ese corazón que tiene que ser de humilde condición. Y estuvimos hablando de la humillación y especialmente nos dice la promesa en el versículo 10 nuevamente, para repasar, humillaos en la presencia del Señor. Ahora, si somos sinceros, sí. Somos seres orgullosos por naturaleza, que no buscamos a Dios. Somos autosuficientes. Nos creemos que nosotros podemos, sin la ayuda de Dios, solucionar nuestro, pensando que el hombre me puede resolver los problemas del alma y del corazón. Ahora, qué lindo es cuando uno puede llegar a la presencia de Dios y humillarnos, bajar la cabeza, tener ese corazón que se va a quebrantar delante de Dios. Porque si lo podemos hacer, si lo hacemos, nos dice el versículo 10, hay una promesa. ¿Cuál es? Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. ¿Ven? ¿Cuál es la promesa? Si yo me humillo, si yo bajo la cabeza, Dios me va a exaltar. Es muy interesante porque humillarse habla de hacer bajar y exaltar habla de levantar. ¿Se entiende? Si yo bajo, Él me levanta. Si yo me levanto, Él me baja. Ahora, otra cosa importante en cuanto a la humillación. Fíjense que Santiago está diciéndonos a cada uno de nosotros, humillaos en la presencia del Señor. Nos está llamando a bajar la cabeza, a ponernos bajo la autoridad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa si uno no se quiere humillar delante de la presencia de Dios? ¿Qué les parece? Porque
Es como una invitación que Dios te está haciendo hoy. Voluntariamente te dice, toma este paso, vos voluntariamente humillate esta noche. Humillate voluntariamente. Colocate, baja la cabeza, colocate bajo la autoridad y el señorío de Dios, de Cristo, y decirle, Señor, ahora te quiero obedecer. Ahora te quiero obedecer. Hay un versículo en Proverbios. ¿Qué pasa si uno no se quiere humillar? Esa sería una pregunta, ¿no? Proverbios 29, versículo 1. Somos seres pecadores, somos seres duros de corazón y muchas veces uno no quiere humillarse. No quiere humillarse ante la presencia del Señor. Pero hay una advertencia en Proverbios 29, versículo 1, y nos dice la palabra del Señor claramente: el hombre que después de mucha reprensión, observen, endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Lo voy a leer nuevamente. Escuchen bien. El hombre que después de mucha reprensión, te dieron una, te dieron dos, te dieron tres, te dieron cuatro, te dieron cinco, te estaban diciendo pará, arrepentite, bajá un cambio, salí de ese camino, no te juntes con esta persona, dejá este vicio, y uno sigue. ¿No es cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? El hombre que después de mucha reprensión ha sido reprendido, ha tenido muchas oportunidades, pero no quiso humillarse, fíjate, y endurece la cerviz. ¿Sabe la palabra hebrea para cerviz qué significa? La cerviz es de donde vienen las cervicales y está hablando de la nuca. ¿Entendiste? Bien, hermano, fíjate qué interesante, porque dice, el hombre que después de mucha reprensión te dijeron pará, cambiá, aflojá, tenés que arrepentirte, salir de ese camino, no te juntes con no, yo sé lo que hago, yo sé mi vida la manejo yo hago lo que quiero. Y dice, y endurece la cerviz. ¿Qué significa? Que en vez de bajarla, como es la humillación, doblar la cerviz, y decir, no, tenés razón, no, sí, voy a cambiar, no, voy a salir, no, voy a ser otra persona. ¿Qué hace? Endurezco las cervicales, la cerviz dura, mostrando una señal clara de desafío a Dios. Como cuando uno disciplinaba a un hijo y el hijo te decía, no me dolió, vení, ¿qué tenés más para darme? Tremendo, ¿no? A veces, nosotros como hijos de Dios, tenemos esta actitud de decir, no me voy a humillar, no voy a doblar el cuello, no voy a bajar la cabeza, voy a endurecer mi cerviz. Pero ¿qué pasa si uno lo hace? De repente será quebrantado sin remedio. ¿Sabés que después, a la corta o a la larga, Dios va a ganar? Dios me va a quebrantar. ¿Y sabe una cosa? Ya no hay remedio. Tal vez Dios va a quitar algo. Dios va a cortar algo. Tal vez Dios quite la salud. No sabemos. Y uno quiere volver ahora. Quiere tratar de poner marcha atrás. Pero ya está tarde. Por eso es muy importante. Si escuchamos la voz de Dios, tenemos que obedecer la voz de Dios. Y Dios en esta noche nos está diciendo a todos, humíllense, bajemos la cabeza, aflijámonos, lamentemos, lloremos, bajemos la cabeza, porque esto es algo bíblico, es algo bueno. ¿Sabés que si uno no se humilla, no se convierte?
¿Cómo fue que yo recibí a Cristo a los 12 años? Porque tuve que bajar la cabeza para orar. Para orar, vamos a orar. ¿Cómo oramos? Bajamos la cabeza. Y tuve que clamar a Dios, al cual no conocía, para pedirle que me perdone mis pecados, mi maldad. Si no me hubiera humillado, iría caminando hacia las llamas mismas del infierno. Entonces todo lo que me pasó en la vida me llevó a poder bajar la cabeza, humillarme y pedirle a Dios el perdón por mis pecados y poder ser hijo de Dios. Le doy gracias a Dios porque Dios me buscó, porque Dios me llamó, porque Dios me tuvo paciencia, pero yo tuve que un día tomar una decisión. ¿Se entiende? Ahora, como hijo de Dios, ya creyente, ya teniendo a Cristo, también el creyente se puede alejar, pero también puede retornar. Pero también puede bajar la cabeza nuevamente, humillarnos delante de la presencia de Dios, antes que seamos quebrantados sin remedio. ¿Qué quiere decir? Que a veces ese quebrantamiento que Dios ha traído sobre mi vida, te hago un ejemplo. David pecó contra Dios. Se acostó con una mujer llamada Betsabé, que no era la esposa. De esa relación surgió un hijo. Y Dios lo confrontó a David con el profeta Natán y él tuvo que reconocer su pecado. Ahora, él se arrepintió, pero ¿sabe una cosa? El hijo que tuvo con Betsabé, el primero, murió. Dios perdona, pero las consecuencias las vamos a llevar. No sé si se entiende. No es que Dios no te perdonó. Dios lo perdonó a David, pero el hijo no volvió. ¿Se entiende lo que dice Proverbio 29:1? El hombre que después de mucha reprensión endurece su cerviz, su nuca dura, de repente será quebrantado sin remedio. Ahora, volviendo otra vez a Santiago capítulo 4, quiero mostrarles algo, podemos decir algo hermoso como un ejemplo. Si somos sinceros y nos ponemos la mano en el corazón, ¿es fácil humillarse? ¿Es fácil bajar la cabeza? ¿Es fácil pedir perdón? Yo creo que hoy en la sociedad que vivimos, todos son locos, soberbios en general, ¿no? Nadie se baja, nadie pide perdón, nadie baja un cambio. Y por eso hay tanta violencia y tanta maldad. Porque no nos han enseñado a dejar pasar por alto una ofensa. No nos han enseñado a perdonar. No nos han enseñado a que es mejor bajar las manos que levantar los puños para herir a mi prójimo. ¿Se entiende? Entonces, quiero mostrarles algunos ejemplos y la promesa del versículo que vimos recién, el versículo 10. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Te quiero mostrar algunos personajes que se humillaron y Dios los exaltó. ¿Querés ver? La pasaron en un momento difícil, mal, algunos muy mal, pero después que se humillaron, aceptaron la situación, Dios los exaltó. Vamos a ver el primer ejemplo, es el ejemplo de Jesús. Filipenses capítulo 2. Ya hemos mencionado Filipenses capítulo 2, versículo 8. Hemos hablado de este pasaje de la humillación de Cristo. Lo vamos a leer nuevamente.
Dice Pablo, vamos a leer el 7. ¿Tienen ahí Filipenses? Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 6. Vamos a arrancar en el 6. Dice así la palabra del Señor. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos la humillación de Cristo. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. Siendo siervo, se hizo malhechor, porque fue contado entre los pecadores, cargando con nuestros pecados, con nuestra maldad. Ya sabemos todo lo que padeció Cristo en la cruz. ¿No es cierto? Ahora, esa humillación de Cristo nos trajo salvación, nos trajo perdón, nos trajo vida eterna, nos trajo transformación. Ahora, después que Cristo fue humillado, ¿y cuánto tiempo? Le voy a preguntar a Sandra, a ver, ¿cuánto tiempo, Sandra, Cristo fue humillado? Pensá la respuesta, ¿qué te parece? A ver, está bien. Desde Getsemaní hasta la cruz. ¿Rachel? ¿Cuántas veces? ¿O qué? ¿Cuántas veces? ¿Desde qué tiempo Cristo fue? Gracias. Ahí está. ¿Por qué? En el contexto de lo que hemos visto, estaba bien Sandra lo que uno decía, ¿no? Pero en el sentido de lo que hemos leído recién, ¿cuándo comienza la humillación? Cuando Él, siendo Dios, se hace hombre. Eso no es algo extraordinario. Para nosotros que somos hombres, qué grandes los hombres. Pero para Dios hacerse una criatura es humillante. Y no solamente que Él se hizo hombre, sino que cuando nació estaba en una condición de pobreza extrema. ¿Se entiende? Entonces su humillación comienza en su encarnación. Entonces, ¿cuánto más o menos duró esa humillación? En años. 33 años de humillación. ¿Qué te parece? Ahora mirá la exaltación. Versículo 8 que leímos recién contrasta con el versículo 9 porque dice, vamos a leer nuevamente el 8 para entender, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, perdón, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Observate el versículo 9. Después de que Jesucristo se humilló en esos 33 años de tomar forma humana, y vemos la culminación, podríamos decir, de esa humillación, yendo a la cruz al Gólgota, el sumo de la humillación. Pero su humillación comienza en su encarnación. Ahora, fíjate lo que hizo Dios. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. ¿Viste? 33 años de humillación, pero después, ¿qué hizo el Padre? Lo exaltó hasta lo más alto que se puede llevar a Jesús,
hasta lo sumo. Se humilló, ¿qué hizo Dios? Le exaltó. Fíjense, otro hombre que fue humillado por un tiempo, conocido para nosotros, vamos a ver un pasaje en Job, capítulo 19, versículo 21, muy cortito, pero si uno conoce ya la historia de Job, sabe todo lo que Job pasó. Siendo un hombre rico, más rico del oriente, perdió todos sus bienes, perdió sus 10 hijos, perdió su salud. Tremendo, ¿no? No sabemos cuánto tiempo Job estuvo siendo probado por Dios, pero fueron meses seguramente. Y él dice en Job capítulo 19, versículo 21, tened piedad de mí vosotros mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. Tengan un poco de piedad, amigos, porque le daban y lo criticaban y lo juzgaban, que había pecado oculto, Job. Y él dice, tengan piedad, vosotros mis amigos. ¿Saben por qué? Porque la mano de Dios me ha herido. Ahora, perder los bienes no es tan doloroso como perder todos los hijos. Los 10 que tenía murieron de una. ¿Se entiende? Dios humilló a Job por algunos meses, pero después que terminó ese periodo, en el caso de Job fueron meses, vamos a ver cómo termina el libro, Job 41. Humillaos, bajad la cabeza, bajo la mano de Dios. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Fíjate cómo Dios exaltó a Job en el 42, versículo 10. Job 42, versículo 10. Viste que él perdió los hijos, perdió los bienes, todo, ¿no? Dice la palabra de Dios. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. ¿Me escuchaste bien? El Señor, ¿qué hizo? Restauró el bienestar de Job, su salud, sus bienes. ¿Sus bienes cuánto? El doble. ¿Y sabes qué? Dios le regaló otros 10 hijos, que eran los más hermosos de la tierra. ¿Qué te parece? Job se humilló, Dios lo exaltó. Jesús se humilló, Dios lo exaltó. Ahora, fíjate otro hombre, otro ejemplo. Lo vamos a ver en Hechos 7. Vamos a ver la historia de un jovencito, a ver si lo ubicamos, de una familia numerosa, hermanos, 2 hermanos, que no lo querían a su hermano, le tenían envidia. Y porque, vamos a ver qué dice entonces Hechos capítulo 7, ¿lo tienen allí? Hechos 7, versículo 9 y 10, dice la palabra de Dios. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Acá está hablando de la vida de José, un muchacho de 17 años, que los hermanos lo envidiaron de tal manera y tal punto que lo vendieron a los madianitas, que lo llevaron a Egipto y ahí lo compraron como esclavo y estuvo en la casa de Potifar unos 11 años y él lo puso sobre todas las cosas. Después lo acusaron
de que había estado con la mujer de Potifar, cosa que era mentira y falso, y a través de esa falsa acusación, por no haber querido ceder ante la presión de esta mujer, llegó y terminó preso. Y estuvo 2 años preso injustamente, hasta que Dios lo puso a cargo de la cárcel. ¿Y después qué pasó? Dios utilizó a José para revelar un sueño, una visión, al copero y al panadero, que habían caído presos también. Todos los que estaban directamente con la corte de Faraón iban presos a ese lugar, y entonces él les reveló lo que iba a pasar con cada uno de ellos. Uno moriría, el otro volvería a su cargo, el panadero fue ahorcado y el copero volvió a estar en la presencia de Faraón en la posición que tenía. Entonces Faraón va a tener un sueño que nadie lo puede interpretar, y ahí el copero se acuerda, y había quedado comprometido de hablar por el caso de él, y estuvo 2 años preso injustamente en una cárcel por un delito que no cometió, hasta que el copero le dice a Faraón: hay un hombre en la cárcel, ahora me acuerdo, que puede interpretar tu sueño. Así que Faraón lo hace llamar. Y cuando Daniel es llamado a la presencia de Faraón, tenía 30 años. Entró con 17. ¿José? ¿Qué dices? Perdón. José. Tanto conocimiento. Tantos personajes, ¿no es cierto? Vamos entonces a ver, José, vamos a ver el versículo 10. Hechos 7:10. Y lo rescató de todas sus aflicciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Si contamos los años de humillación de José, hasta que Faraón lo va a poner al frente de todo, después de él. Primero, por supuesto, él es el Dios, Faraón es Dios, después estaba José. Pasaron 13 años. ¿Te diste cuenta? 13 años de humillación, vendido como esclavo, acusado falsamente, en la cárcel por 2 años, y después llega el tiempo donde Dios lo va a exaltar a José y lo va a poner como el primer ministro, el ministro de Economía que maneje todo Egipto. Y así pasó con la vida de José, con la vida de Jesús, con la vida de Job. ¿Qué te parece? Si uno se humilla, baja la cabeza, acepta lo que Dios establece sobre mi vida en el tiempo determinado, porque hay un tiempo que va a llevar esa humillación. Pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser años, pero en algún momento, Dios tiene un tiempo para que pasemos por ese valle de la humillación, por decirlo de una forma, y si lo atravesamos, vamos a subir a lo alto de la montaña, en la exaltación de Dios. Humillémonos, ¿para qué? Para que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. ¿Se dan cuenta? Ahora, les quiero mostrar el pasaje de Primera de Pedro, que es paralelo al de Santiago, porque dice
prácticamente lo mismo, Pedro, Primera Pedro capítulo 5, versículo 6. ¿Lo tienen? Primera Pedro capítulo 5, versículo 6. Dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Primera Pedro 5, 6. Lo vuelvo a leer. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Mirá, ¿para qué? Para que Él os exalte. ¿Cuándo? A su debido tiempo. Esto es un versículo que es un tesoro lo que contiene y que tenemos que tenerlo memorizado, porque la humillación en algún momento nos va a tocar, nos va a llegar, nos va a caer. Puede ser una humillación emocional, algo que hemos pasado, un dolor, una pérdida, una separación, alguien que nos dejó, nos abandonó, se murió, un dolor intenso. Puede ser también económica. Perdí el trabajo, no tengo sustento, no sé de qué vamos a vivir, no sé cuánto tiempo vamos a estar así. Una humillación de una enfermedad que cae, que parece que no tiene cura, que es mortal y que mis días están contados. Humillaos, bajemos la cabeza, aceptemos sus designios soberanos sobre nuestra vida. Y aunque nos cueste poder decir, voy a aceptar no solamente el bien que Dios me da, la bendición la queremos todos, pero el mal no lo vamos a recibir. La humillación para nosotros es un tiempo malo. Pero ¿sabés que el tiempo de humillación en la vida de José, que hablamos recién, 13 años, fue una vida donde Dios fue formándolo, su corazón, moldeándolo como aquel hombre que trabaja la madera y va esculpiendo con el cincel y el martillo y dándole forma. Y nosotros, como dice Jeremías, somos barro. El alfarero es Dios, nosotros somos barro. Y Él nos va formando a cada uno de nosotros. Y ese tiempo de humillación nos prepara para el tiempo de la exaltación. Porque José tuvo que perdonar a sus hermanos lo que hicieron con él. Perdonar lleva tiempo a veces, ¿no? Era un adolescente cuando fue vendido a la Madianita. Había dolor, él lo va manifestando después en sus hijos que va teniendo en Egipto. Y lo prepara Dios para ser el primer ministro de todo Egipto. No solamente manejar Egipto, manejar el grano, la comida. Imagínense ustedes ahora que en el mundo no hay más alimento y hay una sola nación que se preparó hace años para la gran sequía y el gran hambre que se viene. Eso hizo Egipto a través de la administración de José. Pero ¿sabe dónde se formó José? ¿En qué instituto? En el instituto de la humillación. En la enseñanza, en la esclavitud. En la cárcel, siendo inocente. Dios fue formando en la humillación su tiempo para la exaltación. Porque ser exaltado, a veces es más difícil estar arriba que estar ahí bajo tranquilo, ¿no es cierto? Aquellos que tienen mucho, que parece que les llueve todo, parece que tienen grandes capacidades y dones, que tienen iglesias enormes, que tienen, no sé, cosas que vos decís, mirá cómo me gustaría.
pero a veces uno se pierde si no está preparado para el tiempo de la exaltación. Entonces es importante el tiempo de la humillación. Te quiero mostrar, para terminar, un ejemplo de un hombre que realmente era poderoso. Vamos al libro de Daniel. Estamos hablando del rey que estaba a cargo del imperio que dominaba el mundo en ese momento, que era el imperio babilónico. Tremendo, ¿no? Este hombre se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor entonces era el rey absoluto del imperio babilónico, que él había conquistado todo, tenía poder, tenía un ejército inmenso, tenía una organización impresionante, tenía los famosos jardines de Babilonia, que son una de las maravillas de la historia de la humanidad. Todo estaba allí concentrado. Pero ¿sabe una cosa? Un día tuvo un sueño, nadie se lo interpretó, y tuvo que acudir a Daniel. Y él soñaba que había un árbol grande y frondoso que llegaba a su copa al cielo, y que de repente era cortado ese árbol, quedaba un tocón, un tronquito nada más quedó. Y volvería a resurgir. Ahora, como Nabucodonosor, nadie de los magos que tenía, de todas las personas sabias del reino, pudieron interpretar el sueño, vino a hablar con Daniel para que él interprete ese sueño. Y fíjate, lo encontramos eso en Daniel capítulo 4, vamos a hacerlo cortito, con ese árbol inmenso que él soñó. Daniel se lo va a explicar, qué representa. Daniel capítulo 4, versículo 20, vamos a ver hasta el 22. Dice Daniel: el árbol que viste, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Escuchad: eres tú, oh rey, que te has hecho grande, fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Qué te parece lo que había conquistado Nabucodonosor? Él era el árbol, pero después el árbol era cortado. Entonces Daniel le va a explicar ahora, en el versículo 24, qué representa el árbol cortado, que dice: esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como el ganado, y serás empapado en el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Escuchad: hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. ¿Sabés qué iba a pasar con ese gran y enorme rey, que era ese enorme árbol? Iba a enloquecer y se iba a creer que era un animal. Iba a perder la razón. ¿Sabes por cuánto? 7 años. Iba a comer pasto como las vacas. Iba a dormir y se iba a mojar con el rocío de la noche. El gran rey Nabucodonosor. Versículo 26. Dice el versículo 26: y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol,
Tu reino, perdón, tu reino será afirmado después que reconozcas que el cielo es el que gobierna. ¿Cuándo el rey iba a recuperar su reino? ¿Cuándo iba a recuperar su razón? ¿Cuándo iba a volver a estar donde tenía que estar como estaba antes? Después que se humille y después que reconozca que el cielo es el que gobierna y que el Altísimo domina. Son dos cosas importantes. ¿Quién domina en el reino de la tierra? Dios, el Dios Altísimo. Ahora, mira, fíjate para terminar, cómo él llega después de esta experiencia, de estar 7 años como animal, como loco, comiendo hierba, etc. Dice versículo 34. Dice, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. ¿Ves que estaba loco? Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Escuchaste bien? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento, después de lo que está declarando el rey, recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor. Me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas, justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Firmado Nabucodonosor, el gran rey del imperio más poderoso de la tierra existente en ese momento. ¿Viste? 7 años de locura, 7 años viviendo como un animal, hasta que reconoció que el Altísimo domina y que el cielo gobierna. Qué bárbaro, ¿no? Tiempo de humillación, tiempo de exaltación. Cuando el rey reconoció, su razón le fue devuelta, su reino y su gloria y su majestad, más que antes, porque reconoció, se humilló delante de la poderosa mano de Dios. Que nosotros podamos también tomar este ejemplo y no ser soberbios, orgullosos y caminar hacia la destrucción. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.